Entonces, ahora sí, empezamos con la segunda parte de la sesión, que tiene que ver con el uso de APA 7. Muchos de ustedes, según hemos podido ir viendo por ahí en el foro social, cuando ustedes estaban presentando, ya tienen formaciones base, ¿verdad? Ya tienen posiblemente experiencia, algunos tienen ya otras carreras, tienen posgrados, etcétera, ¿verdad? Es posible que ustedes también, o algunos en el cole quizás, ¿verdad? Que hayan estado por ahí viendo alguna materia de investigación, por ejemplo, ¿verdad? O en otra universidad, no sé, ¿verdad? En muchos contextos. Ya ustedes pueden conocer sobre APA. APA, ¿verdad? Que es un genérico para citar, una forma para citar y hacer referencia a la autoría de las personas sobre los productos que se generan, ¿verdad? De todo tipo, ya no solo documentales. Lo que busca es eso, homogeneizar, estandarizar la forma en la que hacemos referencia a esos otros documentos o esa otra información. La cuestión es que APA, pues cada cierto tiempo se actualiza. Ya vamos por APA 7 en la versión en inglés, que se actualizó para más o menos mediados del 2020, ¿verdad? Esta nueva edición, que es la que estamos implementando y, ¿verdad? Siguiendo ahora, tiene algunos cambios vinculados con precisamente la versión anterior que pues es APA 6, ¿verdad? Y que tal vez muchos o muchas de ustedes ya hayan utilizado antes. Entonces, en procura de que ustedes se actualicen y quienes nunca han usado APA, no lo conocen, lo conozcan, ¿verdad? Es que traemos esta pequeña sesión, ¿verdad? Como un recordatorio un poco de cómo citar algunos documentos o algunas fuentes de información específicas. No es que vamos a ver acá todo el manual porque no nos daría tiempo en este ratito, pero sí algunos aspectos clave que son las referencias más típicas que ustedes van a utilizar en el desarrollo de los diferentes trabajos, ¿verdad? O de las diferentes asignaciones que van a realizar. Prácticamente de las 6 asignaciones que tiene el curso, 5 requieren que ustedes hagan referencias, ¿verdad? Porque el último es un cuestionario que no requiere pues que ustedes hagan una referencia, pero sí, prácticamente la mayoría de las asignaciones requieren que ustedes citen y hagan referencia de recursos bibliográficos utilizados. Entonces, en ese sentido, pues les voy a comentar algunos aspectos esenciales sobre el uso de APA 7 para que ustedes los consideren, ¿verdad? Y por eso yo les digo, bueno, qué dicha que ustedes se pudieron conectar en este momento, están acá. Yo espero que las personas que no se pudieron conectar y que vayan a ver la grabación de esta sesión sincrónica puedan prestar bastante atención a esto, porque, bueno, al menos en mi caso sí me gusta prestarle bastante atención, ¿verdad? A la parte de APA, ¿verdad? Porque me parece que ustedes en el nivel de la carrera que están ahorita iniciando, ¿verdad? En este curso que pertenece al segundo cuatrimestre de la carrera, puedan ir afinando para que les sirva toda esta información para el resto de la carrera. Vamos a recordar, ¿verdad? Que cuando hacemos citas, ¿verdad? Vamos a pensar en que hay dos maneras de hacerlas según APA, ¿verdad? Que son las citas parentéticas y las citas narrativas. Las citas parentéticas es, por ejemplo, cuando decimos parentética, que esa palabra es un poco rara, ¿verdad? Acordémonos de paréntesis, ¿verdad? Como de paréntesis, de comillas, de que el texto va entre algo, ¿verdad? Esa es como la forma de asociar. Entonces, en esa citación parentética es, por ejemplo, cuando yo copio textualmente o literalmente lo que una persona dijo, ¿verdad? Por ejemplo, acá viene García. Por ejemplo, que el desarrollo humano es el proceso, el estudio de las personas, ¿verdad? Durante las diferentes etapas de la vida. ¿Quién dijo eso? García. Eso yo lo entrecomillo. Cuando yo lo entrecomillo, yo estoy diciendo o le estoy haciendo saber a la persona que lee ese documento, que verdad, yo estoy redactando, que ese pedacito que está ahí entre comillas no es mío. En este caso, digamos, es de García, ¿verdad? Entonces, cuando yo entrecomillo y coloco entre paréntesis el apellido, coma y el año, estoy haciendo una cita parentética. Si, por ejemplo, yo más bien digo, es que García en el año 2023 mencionó que el desarrollo humano es XXX, ¿verdad? Entonces, en ese caso, yo estoy haciendo lo que se llama una paráfrasis. O sea, que yo estoy diciendo, yo estoy de alguna manera interpretando lo que alguien más dijo. Cuando yo lo coloco entre comillas, estoy haciendo alusión exactamente con puntos y comas como lo dijo ese autor. Pero cuando yo de alguna manera interpreto y convierto esa información, la proceso y la convierto y la vuelvo a colocar en el texto, ¿verdad? Igual tengo que hacer referencia que eso no es mío, sino que lo dijo García, pero en este caso estoy haciendo una citación
narrativa, por eso se llama así, como una narración. En este caso, sea una citación parentética o narrativa, tenemos diferentes formas de colocar los autores, como vemos en el cuadro, en la tabla, perdón, dependiendo de la cantidad de autores. En la versión anterior de APA, usted, si no me equivoco, como hasta 6 autores, ¿verdad? Los ponía todos los apellidos. En esta nueva versión, cuando ustedes hagan una cita y, por ejemplo, si ustedes en ese documento ven que hay un autor, vemos cómo lo ponemos, directamente el apellido y el año. Si son 2 autores, los 2 apellidos y el año. Pero si son 3 o más autores, aquí ya integramos esto que se llama, ¿verdad? Que se le pone et al, que significa y otros, ¿verdad? De alguna forma. González y otros más autores y otros autores más, ¿verdad? Mencionaron que, ¿verdad? Tal cuestión. Entonces, esto tenemos que tomarlo en cuenta para estos productos que ustedes van a entregar, ¿verdad? De que, por ejemplo, si van a hacer alusión a un artículo científico y tiene 4 autores, ¿verdad? Cuando ustedes van a citar eso en el texto, deben de agregarlo así, ¿verdad? Con ese et al. Precisamente porque, bueno, la norma de APA nos dice que es la forma adecuada de mencionar cuando son más de 3 autores para no hacer demasiado extensa, porque antes cuando se tenían que citar tantas personas de tantos apellidos, ¿verdad? Se hacían documentos extensísimos, ¿verdad? Entonces la idea es que ahora, para que ustedes tengan esto en cuenta, cuando entonces van a citar 3 o más autores, se pone el primer apellido y et al, ¿verdad? Ya le doy la palabra acá al compañero Ronald. Ok, cuando son grupos de autores con abreviación, por ejemplo, en este caso es una institución que puede ser la autora de un documento, en este caso la Caja Costarricense del Seguro Social, vemos que se pone la primera vez que vamos a citar un documento, que en este caso es una institución la autora, ponemos el nombre completo y por acá entre corchetes las siglas de esa institución, pero luego ya podemos solo poner las siglas, ¿verdad? Para que evitar poner ese nombre tan largo siempre. Entonces, la primera vez ponemos el nombre completo, entre corchetes las siglas, y luego solo ponemos las siglas las veces que sean necesarias después de esa primera vez que citamos. Y si son grupos de autores sin abreviación, por ejemplo, la usan Marcos, ¿verdad? En este caso, sí vamos a poner siempre el nombre de la universidad, porque no tenemos oficialmente, digamos, unas siglas. Puede ser que alguien diga, bueno, usan Marcos, entre corchetes USAM, y a partir de la segunda cita, seguimos usando USAM. Ronald, lo escuchamos. Buenas noches, gracias. La duda es un poco genérica, vea. Y es que, por ejemplo, ayer estaba hablando con el profesor de informática para contadores y diré que él hablaba acerca de la citación y hablaba de 2 apellidos en caso de un autor. Entonces la consulta es que si a cada materia nosotros estamos pendientes de el criterio específico del profesor, porque también ahí estabas proyectando acerca del portafolio y vi que el interlineado estaba a 1.5 y yo recuerdo, no sé si lo vi mal, pero era doble en algunas veces. Entonces no sé si eso hay que adecuarse lo que ustedes piden exactamente o es un general para todos. No sé si me entendí bien la pregunta. Sí, sí, gracias, Ronald. Bueno, en realidad es muy importante esta pregunta porque efectivamente, ¿verdad? A menos que usted ya esté en los últimos cursos de la carrera y tengan que hacer su TFG, ya les van a dar las directrices oficiales de la universidad para hacer ese trabajo de trabajo final, esa tesina, tesis, investigación dirigida, etcétera, ¿verdad? En el caso de las asignaturas de los cursos, ¿verdad? Sí es importante que, pues, si sus profesores, ¿verdad? No les dan las líneas claras, ¿verdad? De cómo presentar documentos o los trabajos según un formato específico, ¿verdad? Que se los pregunten, precisamente porque acá sí vamos a ir viendo un poco el formato que no va a ser en este momento genérico, en ese sentido, digamos, con lo que es tipo de letra, tamaño de la letra, espaciado, ¿verdad? Eso puede variar de un curso a otro. Esto de APA sí debe ser común, ¿verdad? En todos los cursos, todas las asignaturas, porque como les digo, esto no es de la universidad, es un estándar externo, ¿verdad? Que la universidad lo acoge. Pero lo que son formatos del texto como tal, eso sí puede variar de un curso a otro. Entonces es importante que ustedes, antes de una entrega, se cercioren de que si existe un formato específico, en este curso al menos tratamos de especificar, como ustedes ven, muchísimo cuál tipo de letra, cuál tamaño, cuál es el interlineado, si tiene sangría o no, si tiene
algún espaciado entre párrafos, etcétera. Todo eso se detalla, entonces no hay forma como de perdernos en esta cuestión del formato. Si en otro curso, ¿verdad? Ustedes no les dieran como tanto detalle, pueden preguntarlo y puede que el mismo profesor les diga, no, tienen libertad de presentarlo como gusten, pueden usar cualquier tipo de letra que ustedes gusten, etcétera, ¿verdad? Pero sí, Ronald, puede variar en ese sentido, ¿verdad? Lo que es el formato del texto, sí, pero lo de citación es distinto, ¿verdad? O sea, es complementario a, pero en este caso sí debería ser homogéneo en los diferentes cursos de la carrera, ¿verdad? Precisamente porque es un estándar externo que la universidad acoge. Entonces, no sé, Ronald, si está claro, si tienes alguna otra duda. No, ya le voy a preguntar al otro profesor entonces, más bien. Gracias. Perfecto, ¿no? Con gusto. Sí es importante que ustedes se cercioren, ¿verdad? Con cada profesor, si no les da el detalle, que puedan hacer esa pregunta, ¿verdad? ¿Hay algún formato para entregar ese trabajo? Que puede que les diga, sí, se los voy a enviar o no, háganlo como ustedes consideren, ¿verdad? Ok, ahora vamos a entrar a algunas formas de citación, ¿verdad? Dependiendo de qué tipo de documento consultemos. Entonces, por ejemplo, Papalia es un clásico, ¿verdad? Que yo lo hablaba con la profesora Yesenia. eh, Desde hace muchos años, la autora, ¿verdad? Trabaja mucho, ha trabajado mucho, prácticamente toda su carrera profesional ha sido en torno a la psicología del desarrollo humano. Y es una autora que es esencial cuando hablamos de desarrollo humano, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si vamos a consultar un libro de Papalia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la forma de citar en las referencias bibliográficas de acuerdo a APA 7 sería esta, ¿ok? Este libro, por ejemplo, es de Papalia y Martorell, perdón, que son, bueno, dos autoras que entre las dos trabajaron el libro. Entonces, ponemos apellidos y en el caso del nombre ponemos solo la primera inicial, ¿verdad? Del nombre. Si tuviera dos nombres, entonces ponemos, digamos que fuera Diana Patricia. Entonces, Papalia, coma, D. P. ¿verdad? Que son las dos iniciales de ese nombre. Si solamente viene especificado un nombre, pues ponemos solo la inicial de ese nombre, ¿verdad? En cursiva siempre va a ir el título cuando hablamos de libros. Entre paréntesis podría ir, si lo trae, si está visible en algún lado, la edición de ese libro. Puede que no venga visible, entonces no lo ponemos, lo omitimos. Pero si vemos que en algún lugar del libro está la edición, la colocamos. Y luego, de último, colocamos la editorial. Algunas personas que ya están acá, tal vez de otras carreras, que ya tienen, ¿verdad? Como les decía, otras profesiones y ya pasaron por procesos de investigación de algún tipo, tal vez recordarán que antes había que poner, por ejemplo, el país o el lugar, ¿verdad? De donde procedía ese libro, ese documento. Pero con la actualización de APA ya se suprimió ese lugar, esa locación. Entonces solamente vamos a colocar la editorial al final de la referencia. Vemos, por ejemplo, otro ejemplo, ¿verdad? Que es otro libro que es de los que les vamos a recomendar. El libro como tal, la autora es de apellido Yáñez. Entonces ven por acá, ahí sí se especifican dos nombres, sus dos nombres, entonces van dos iniciales, igual, ¿verdad? El año entre paréntesis, luego el título en cursiva de ese libro y terminamos con la editorial de ese libro, que en este caso es Manual Moderno. Entonces, estas son como las citas más sencillas, ¿verdad? Las referencias que hacemos más sencillas. En el caso de un capítulo, aquí ya tal vez se empieza a complejizar un poquito más. Cuando, en este caso, para que ustedes, ojalá le tomen, bueno, les vamos a enviar la presentación y la grabación, pero, ¿verdad? Le tomen una foto para que se recuerden. Ustedes les vamos a dar, para esto del portafolio, capítulos de libros, ¿verdad? No van a tenerse que leer el libro completo de Yáñez en este sentido, sino que les vamos a decir, ok, si usted eligió el tema en este caso de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ok, tiene que leer únicamente el capítulo 1 de ese libro. Pero entonces ahora la pregunta es, ok, ¿debo hacer la referencia de todo el libro o de solo ese capítulo? Lo correcto es hacer la referencia. Para mí, pues trabajo el portafolio solamente con ese capítulo, porque si no, yo voy a estar dando a entender que yo revisé todo el libro, ¿verdad? Y en ese caso específico no es así. Entonces, lo importante acá es ver cuál es la estructura de los capítulos. O sea, cuando vamos a decir, ok, señor lector de mi trabajo o señor profesor, ¿verdad? Usted que va a leer mi trabajo. Aquí en las referencias, por medio de la forma y la estructura de esta referencia, yo te estoy diciendo, yo le estoy diciendo a usted que yo no me leí todo el libro, sino solo el capítulo 1 de Yáñez. Entonces, la forma correcta de citar ese capítulo es así.
En este caso nos fijamos quiénes son los autores del capítulo, ¿verdad? Luego vamos a ver lo del libro. Entonces, en este caso empezamos. Capítulo 1. Los autores son Yáñez y Prieto. Entonces, ponemos las iniciales. Vean que en este caso Prieto tiene 3 nombres. Entonces, ponemos las 3 iniciales de ese nombre largo de Prieto. Pero completo solo el apellido. Apellido del autor 1, iniciales, y apellido del autor 2, iniciales del autor 2. Seguimos el mismo formato. Año entre paréntesis. Luego, en este caso, ponemos cómo se llama este primer capítulo. Capítulo 1, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. En este caso, no va en cursiva. Vean que va sin cursiva. Ahora bien, ya hicimos referencia al capítulo. Ahora vamos a hacer referencia al libro en donde está ese capítulo. Entonces, ponemos en M.G. Yáñez. Vemos que Yáñez es la autora o el autor de tanto del capítulo como de todo el libro en general. O sea, ella participó editando el libro completo, pero también participó redactando un capítulo de ese libro. Entonces, en este caso, ponemos que la autora o este capítulo lo encontramos en M.G. Ñáñez. Vemos que la posición de las iniciales ahora es antes del apellido. Ponemos ED entre paréntesis. ¿Qué significa eso? Que Yáñez es la editora de este libro de neuropsicología. Entonces, aquí vamos, ¿verdad? De pasito a pasito, vamos estructurando esa referencia. Después ponemos ahora sí, coma, no punto. En cursiva ponemos el título de ese libro, ¿verdad? Ahora vemos que entre paréntesis ponemos la edición si la tuviéramos. Si no, no ponemos esto de primera edición o segunda, tercera, cuarta edición. Y esto que sigue sí es muy importante y sí debe de estar. PP significa en las páginas. Porque como les digo, yo le estoy diciendo al lector que yo no estoy viendo todo el libro, sino un capítulo. Y ese capítulo está entre las páginas 1 y 26. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos referencia a un capítulo, vean cómo cambia la estructura. Me voy a devolver un momento acá. Vamos a ver. Veamos esta referencia acá, ¿verdad? La segunda, la de Yáñez. Esta es la referencia del libro. Entonces, yo digo, ok, de todo ese libro yo me voy a leer el capítulo 1. Entonces, ahí cambia la estructura, ¿ven? Ya no es solo Yáñez, sino es, como les digo, los autores del capítulo y dónde encontramos ese capítulo, en cuál libro. Y en ese caso, lo que iría en cursiva sería el nombre o el título de ese libro, ¿ok? Igual terminamos con el nombre de la editorial. Ok, entonces ahora con las citas, un ejemplo por acá, de acuerdo con Prieto et al. 2016, la discalculia es, y ahí ponemos, ¿verdad?, la definición. Esa es una cita de tipo narrativa, que es lo que les decía al inicio, ¿verdad? Porque estamos de alguna manera interpretando lo que dice Prieto sobre la discalculia. Vemos la que sigue, que dice la discalculia es, y entre comillas, ponemos la información y ponemos, ok, Prieto et al. 2016. Esta cita en el texto es de una forma, es parentética, ¿ok? Que va entre comillas. Es una cita literal. La referencia, para cualquiera que sea, si yo hago una cita narrativa o una cita parentética, cualquiera de las dos, la referencia sí va a ser la misma para ambas, ¿verdad? En este caso, ¿por qué está el et al? Porque este documento, que es el capítulo 3 de ese mismo libro que ustedes van a leer, ¿verdad? De ese capítulo específico, tiene 3 autores ese capítulo. Entonces, ¿qué les decía yo? Que cuando son 3 o más autores, ya no ponemos 3 apellidos en la cita en el texto, sino solamente el primero y ponemos et al, ¿verdad? Como en este caso. Si, por ejemplo, pensamos, imaginémonos que en este capítulo los autores son Prieto y Rodríguez. Digamos que Sandoval no existe acá. Entonces, en ese caso, si ponemos Prieto y Rodríguez, 2016, tal y tal. Pero como son 3 autores, ahí ponemos entonces Prieto, Rodríguez y Sandoval, si lo especificamos en la referencia, pero en la cita en el texto solamente ponemos entonces el primero y ese tal, ¿ok? Y vemos que la forma de citar acá es igual que la anterior, ¿verdad? Cuando hacemos la referencia, la única diferencia acá, ¿verdad? Obviamente es los autores, el nombre del capítulo, que en este caso es Trastorno en el espectro del aprendizaje con dificultades en las matemáticas. El libro es el mismo de Yáñez. Y vemos que aquí también cambian los números de página porque el capítulo 3 ahora está entre las páginas 45 a las 60. ¿Ok? Ana Cristina.
Sí, gracias, buenas noches. Profe, yo normalmente, a veces cuando hacía algún tipo de cita, lo hacía como ya en el Word, digamos, que él como que ayuda, ¿verdad? Él da Ujú, como una estructura, uno ingresa ahí la cita, ¿verdad? Los apellidos, o si es de, no sé si es de una revista, o si es de un libro, de un sitio ujú. web, pero bueno, realmente nunca lo había visto como tan, así tan detallado como ahora ustedes lo están explicando, porque tal vez solo había sido un autor o algo así. Ujú. En caso, digamos, de ahora, por ejemplo, qué sé yo, cuando nos toquen leer estos capítulos y sean así varios y varios autores, pues, y tal vez el Word no lo genera así, lo ideal sí sería que entonces nosotros lo hagamos manualmente. Yo les digo, yo, bueno, en los años, ¿verdad? Que tengo de ejercer y en mi formación, me acostumbré a hacerlo manualmente. Pero eso no significa que ustedes tienen que hacerlo manualmente, ¿verdad? Pueden usar algún apoyo. Hay software, no solo en Word. Word tiene la forma de que usted vaya, como dice la compañera, colocando la información y le va tirando la referencia. También hay software externos, páginas web, por ejemplo. Hay algunas aplicaciones, creo que hay una que se llama Sotero, que también la utilizan para esto, ¿verdad? Pero mi consejo siempre es, ok, pueden utilizarlo si les facilita, o si ya ustedes saben hacerlo así, no hay problema. Pero antes de entregar el informe, el avance, el trabajo, revisen esa estructura, porque a veces esos software o esos mecanismos, ¿verdad? Con los que Word, por ejemplo, viene integrado, eh, no tienen tan bien definida esta actualización a la APA 7. Entonces puede ser que les tire las referencias como se usaba en la versión anterior. Entonces, la idea es que ustedes, si lo hacen así, ¿verdad? Con Word o con algún otro apoyo de software, ¿verdad? Que puedan revisarlo antes de hacer la entrega formal para ver si el software lo tiró de forma correcta, ¿verdad? Tiró la referencia o construyó la referencia de forma correcta. Si no, pueden hacer manualmente por ahí el ajuste, ¿verdad? Antes de hacer la entrega. Ahora bien, vean, esto es importante y yo espero que no entre como en pánico, no se angustien demasiado, ¿verdad? La idea es darles un acompañamiento durante el curso, ¿verdad? Entonces, no es que les vamos a decir, agregó una coma en un punto, ya, tiene mala esa referencia, no, no se trata de eso, sino más bien de poderles acompañar y decirles, bueno, vean, tal vez usted me está citando o me está referenciando para este trabajo tal documento, pero nada más recuerde que, digamos, si es un libro o si es un capítulo, debe poner el capítulo, ¿verdad? Los autores del capítulo, el nombre del capítulo y no el libro como tal, porque si no usted me está dando a entender que usted sí leyó todo el libro, cuando no fue así, ¿verdad? Es como un ejemplo de ese acompañamiento que vamos a ir dando. Igual, este primer avance lo que nos va a servir a nosotros es para ver como una base de cómo están ustedes ya en la forma de citar, ¿verdad? Y lo que podemos hacer es darles esa realimentación, ¿verdad? Un poco de que mira, puedes ajustar esto, eso para la próxima entrega, ¿verdad? Así que también, ¿verdad? No queremos como que se entren de alguna manera, se asusten o entren en pánico en ese sentido, ¿verdad? Entonces, si a la compañera, ¿verdad? Puede puede apoyarse, ¿verdad? De algún programa, algún software. Nada más que la recomendación en general es eso, que, ¿verdad? Puedan sí hacer una revisión un poquito detallada antes de la entrega para ver si todo va en orden. Igual como les digo, este documento y Gracias. también, con mucho gusto, este documento que estamos viendo, esta presentación y la grabación la van a tener ustedes para que la puedan repasar, la puedan tener por ahí, ¿verdad? Abierta cuando ya van a hacer la entrega para ver, mira, si voy a citar un artículo de una revista, voy a citar un video de YouTube, ok, en la presentación está como la forma correcta según APA de cómo se presenta. En este caso, un documento electrónico. Esto para una de las compañeras que al inicio preguntó, ¿verdad? Que cómo hacemos con las lecturas del curso. Esta es una cita de de una lectura del curso, de este primer módulo, módulo uno. Entonces, por ejemplo, la autora de todas las lecturas que vamos a examinar como parte del curso, de este curso, es Liz García, que es profesora de la carrera también. Entonces, la forma de citar a la profesora Liz es García, L, ¿verdad? El año, esas lecturas o esos contenidos se realizaron en el año 2023 y por ejemplo, en este caso, el título de esa lectura, que sería Historia de la Psicología del Desarrollo, la editorial en este caso sería la universidad, ¿verdad? Y como es un documento electrónico, podemos colocar el link de donde encontramos esa lectura, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces,
Por ahí esta es una forma que también pueden tomar una foto si quieren tenerlo más a mano, no sé, de cómo citar una de las lecturas o las lecturas del curso. La idea es que, por ejemplo, si ustedes citan, vamos a ver si está, ajá, está acá. Por ejemplo, como les digo, en este caso, todas las lecturas del curso son de la profesora Liz García. Entonces, como vemos, todas son de la misma autora y todas son del mismo año. Entonces, ¿cómo diferenciamos a García si a todas les ponemos García 2023, verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos dice APA? Agreguemos una letra a la par de cada una de esos años para diferenciar las lecturas. Entonces, por ejemplo, si ustedes en el tercer avance del portafolio, ya en la semana 13, después de haber recorrido, ya estar terminando el curso, ¿verdad? Van a entregar en ese último avance, van a hacer referencia a varias lecturas del curso. Entonces, la idea es que tengan que agregar este formato, ¿verdad? De agregarle únicamente al año una letra, ¿verdad? Para diferenciar cuál es cuál lectura, ¿verdad? Para decir, ok, la 2023A es desarrollo físico, cognitivo, emocional. Y la 2023B es el desarrollo cognitivo, que ambas son, como les digo, de la misma autora y del mismo año, ¿verdad? Entonces, ¿cómo los diferenciamos con esa letra? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta en esta particularidad, que en el curso, como les digo, todas las lecturas son de la misma autora. El caso de una revista, ¿qué hacemos acá? Igual, ¿verdad? Cuando hacemos la referencia, entonces hacemos alusión a quiénes son las personas autoras, los apellidos, las iniciales, el año. Por otra parte, colocamos el nombre de ese artículo, pero acá vemos que la diferencia es que lo que colocamos en cursiva es el nombre de la revista, no el nombre del artículo. Entonces, en este caso, cuando es una revista, vemos que ponemos entonces revista Semillas del Saber en cursiva, en la que está abajo el revista Enfoques Educacionales en cursiva, para hacer alusión a, ok, eso que está en cursiva es el nombre de la revista. Luego vemos que sigue unos numeritos. Generalmente los artículos de revista tienen algo que se llama volumen y número, que es, por ejemplo, cuándo se publicó, en qué año, más o menos, ¿verdad? En qué año se publica, en qué momento se publica, y eso es el volumen. El número es en qué momento de ese año se publicó, porque puede ser que una revista de estas, ¿verdad? Publicara un artículo en enero, otro artículo en abril, otro en agosto y otro en noviembre, por ejemplo. Entonces, si lo publicó en enero es número uno, si lo publicó en abril número 2, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, eso que va entre paréntesis es el número de la revista. Como vemos, uno va en cursiva y otro no. El volumen, el que está fuera del paréntesis, va en cursiva, y el que está dentro del paréntesis no va en cursiva, ¿verdad? Entonces, volumen y número. Luego colocamos el número de páginas en el que está esa información, que eso lo vemos en el artículo, y el enlace de donde obtuvimos esa información. Las revistas tienen algo que se llama DOI. La mayoría de los artículos que se publican como de hace 5 o 6 años en adelante. El DOI es como el número de cédula de un artículo científico. No hay un DOI igual a otro. Es como como les digo, ¿verdad? Como nuestros números de cédula. Entonces, ese DOI, que es el que vemos abajo, ¿verdad? Las revistas más actuales van a encontrar ese numerito extraño o ese identificador largo y extraño que lo vamos a encontrar o diferenciar por ese nombre, DOI, D-O-I, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es, si tiene DOI, colocamos ese link que nos va a llevar directo a ese artículo, ¿verdad? Porque es el identificador único de ese artículo. Y si no lo tenemos, podemos usar el link regular, que es el que vemos arriba, ¿verdad? HTTP, Revista Unicatólica, edu, ¿verdad? Entonces, alguna de esas dos links tenemos que colocar para decir, ok, este es un artículo que encontramos en Internet, ¿ok? Muy bien, ya casi terminamos. Si es un blog de internet, puede ser que ustedes ingresen, ¿verdad? Y digan, uy, yo ocupo poner esta información en mi trabajo, en mi portafolio, porque la información está demasiado buena, ¿verdad? Y ustedes dicen, uy, pero es un blog, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a hacer referencia a un blog? Si hay forma de hacer referencia a un blog. Si ustedes ven la estructura, es muy similar a lo que ya hemos visto anteriormente. Aquí lo único que cambia es que como es un blog, ¿verdad? Los blogs son estas páginas o estos sitios web en donde las personas, ¿verdad? Expertas o que tienen interés en un tema específico, de alguna manera comparten con los demás su conocimiento, ¿verdad? Lo editan esas mismas personas y generalmente lo hacen como tipo artículos de revistas de las de antes, ¿verdad? Que usted vea las ediciones, ¿verdad? Mensuales o bimensuales, ¿verdad? En este caso, por el internet, por la cuestión digital,
puede que usted publique su entrada en el blog hoy y la otra semana el que sigue, y yo haga mis participaciones semanales, mensuales también, etcétera, ¿verdad? Entonces, en este caso, a lo que voy con esto es que veamos que entre paréntesis ya no solamente hacemos alusión al año, sino a la fecha en la que se publicó ese artículo, esa información. Generalmente eso está muy claro en el blog, ¿verdad? Porque queda visible, ¿verdad? Para cuando uno consulta ese blog en específico. Entonces lo que ponemos es día, mes y año, ¿verdad? Entre paréntesis. Ponemos el nombre de ese artículo, de esa participación. En este caso se llama ¿Qué es la psicología del desarrollo? ¿Verdad? Y en cursiva lo que ponemos es el nombre del blog. En este caso el blog se llama Blog de Juan José Millán. Y ponemos el link de donde encontramos ese blog, ¿verdad? Esa información. Entonces la estructura, lo único acá que cambia prácticamente es lo que va entre paréntesis y qué es lo que ponemos en cursiva. En este caso, entonces, el nombre de ese blog. Por ejemplo, Wikipedia, pueden ser que ustedes en algún momento utilicen Wikipedia. Como siempre decimos, no es lo más recomendable inicialmente, ¿verdad? Siempre traten de buscar en otras fuentes más formales, pero puede ser que en Wikipedia encontremos algo de valor, ¿verdad? Que queramos citarlo. Entonces, la forma de citar en Wikipedia, como Wikipedia es una forma de alguna manera abierta a que las personas, ¿verdad?, nutran, realimenten esa información publicada, la idea es que lo que colocamos directamente es el título, Psicología del Desarrollo, en este caso, el título de ese artículo, ponemos el día, el mes y el año, y a dónde lo encontramos, en este caso, en Wikipedia, y ponemos el link. Vemos que aquí lo que cambia es que no ponemos un autor antes de la fecha, ¿verdad? Porque no tenemos un autor como tal, ¿verdad? En Wikipedia eso no es visible, no es identificable. Entonces lo que ponemos es básicamente de una vez el título antes de la fecha y donde lo encontramos en Wikipedia. Si fuera un video, porque eso también cada vez se hace más común que utilicemos material audiovisual, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, vamos a YouTube, encontramos un video que en este caso se llama Etapas del Desarrollo Humano. Entonces, ahí sí vamos a ver cómo se llama esa cuenta, o sea, quién es la persona que subió ese video. Entonces, en este caso, se llama esa cuenta Escuela de Aprendices. Entonces, la autoría de este video es Escuela de Aprendices, ponemos la fecha, Etapas del Desarrollo Humano, que es el nombre que se le dio a ese video. Entre corchetes ponemos que es un video, luego ponemos de dónde proviene ese video, que en este caso YouTube, y el link de donde aparece, de donde podemos nosotros dar un clic y llegamos a ese material audiovisual. Todo esto, ¿verdad? Que vemos que hay que detallar autores, fechas, los títulos, links, ¿verdad? O enlaces. Es importante precisamente para validar, ¿verdad? En el ámbito académico, hay que validar lo que nosotros, pues, colocamos en un documento, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, esto del foro argumentativo, por ejemplo, los avances en el portafolio, si en otro curso tienen que hacer una investigación ya más estructurada y formal, ¿verdad? Si nosotros ponemos que Mata dijo tal cosa tal año, entonces en las referencias lo que tenemos que hacer es validar que Mata existe, que en ese año publicó X documento, ¿verdad? Que se vincula con la temática que estoy investigando, y el link es la forma de decir, bueno, si no me cree, dé un clic ahí y revise que sí existe ese documento, que sí se publicó y sí es verídico, que yo no estoy inventando, ¿verdad? Que Mata dijo tal cosa en tal año. Y creo que ya está la última, en el caso de que también ustedes pueden utilizar una noticia, ¿verdad? Puede que para sus portafolios ustedes digan, ok, hace, no sé, 2 meses vi que en tal periódico, ¿verdad? Salió tal noticia, o en tal revista salió tal noticia que es súper atinente a la temática. Entonces, yo me voy al portal web, en este caso, ¿verdad? Aquí es CR Hoy. Igual, vean en la estructura, apellido, fecha completa, el título de esa noticia y en cursiva lo que va es la fuente, en este caso CR Hoy, si fuera La Nación, si fuera Teletica, Multimedios, Repretel, etcétera. Eso es lo que iría en cursiva. Y el link de donde proviene, siguiendo esa misma lógica de que el link es para poder verificar que existe esa información. Entonces eso es lo que traemos, ¿verdad? Como en gran resumen sobre el uso de APA 7. Como les digo, no íbamos a ver todo el manual, ¿verdad? Pero en este caso es como un resumen, una síntesis de las referencias más usuales que ustedes van a poder implementar o que van a tener que implementar durante el curso.
Entonces la idea es que este repaso les sirva un poco para conocer esa estructura que vamos a estar un poco revisando y acompañándoles para que ojalá lo hagan de la mejor manera durante el curso. ¿Listo?